El Santo Padre, con la venia y la veneración al altar y al Santísimo Sacramento, da inicio a esta celebración. Preghiamo oggi per i governanti. Oremos hoy por los gobernantes y por los científicos, los políticos que comienzan a estudiar el camino de salida después de la pandemia. Esto es después de que ya ha comenzado, y para que encuentren el camino justo, siempre en favor de las personas y en favor del pueblo. El Señor hizo entrar a su pueblo en el país donde abunda la leche y la miel. Que la ley del Señor esté siempre en tus labios. Aleluya. En el nombre del Padre, del Figlio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que fai crescere la tua Chiesa donandole Dios nuestro, que siempre haces crecer a tu Iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz,
por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta el gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítame decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió el Padre y el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Mi indicherai il sentiero della vita. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha.
Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya. Alleluia. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Matteo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas, pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies se prostraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in Mientras città. ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. quelli presero il denaro Ellos recibieron el dinero, secondo cumplieron la le consigna. istruzioni ricevute. Così, questo racconto si è Esta versión se ha divulgato difundido fra i giudei entre los judíos fino a oggi. hasta el día de hoy. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, después de haber escuchado el Evangelio de Mateo, escuchemos al Papa Francisco. Il Vangelo di oggi ci presenta El Evangelio de hoy nos presenta un'opzione di tutti i giorni, una un'opzione una opción de todos los días, una opción humana che recita quel giorno, pero que rige desde ese día. l'opzione fra la gioia, la speranza della resurrezione La opción entre la alegría, la esperanza de la resurrección y la nostalgia del sepulcro. Le donne vanno avanti a Las mujeres l'annuncio. van adelante llevando el anuncio. Sempre Dio incomincia con le donne, sempre. Siempre Dios comienza con las mujeres. Siempre abren el camino. Non dubitano, sanno, lo hanno visto, No dudan, lo hanno toccato, saben, lo han visto, lo han tocado. che hanno visto il sepolcro vuoto. También han visto el sepulcro vacío. È vero che i discepoli non potevano crederlo e hanno Es verdad que los discípulos no podían creer y decían: estas dos mujeres tal vez son un poco, avevano tienen una imaginación, i suoi dubbi, y tenían sus dudas. ma loro erano sicuri e loro alla fine Pero ellas estaban seguras hanno y al portato final avanti questa strada fino al llevaron giorno di oggi. Gesù adelante è este risorto, camino, vivo fra noi. anunciando a Jesús resucitado y está vivo entre nosotros. E poi c'è l'altro, no? È meglio Y luego está lo otro. col sepolcro vuoto. Es mejor Tanti problemi ci porterà vivir con el sepulcro vacío. ¿Cuántos problemas nos traerá el sepulcro la vacío? decisione di nascondere il fatto. Y entonces la Come decisión sempre, quando de non esconder el hecho, sappiamo
Como a siempre, Dio il Signore, cuando no se sirve a Dios, serviamo all'altro Dio. al Señor se sirve al otro Dios, el dinero. Ricordiamo quello che Gesù ha detto, sono due signori. Recordemos lo que Jesús dijo, son dos Il señores, Signore denaro. el Señor Dios, el Non si Señor può dinero. servire ambedue. No se puede servir a ambos. Per uscire di questa evidenza, di questa Y realtà, para salir de esta evidencia, de esta realidad, i sacerdoti, i dottori della legge, los sacerdotes, los doctores de la ley, han escogido otro camino gli offriva il con el Dio que denaro, ofrecía el Dios dinero. e hanno pagato il silenzio, han pagado el silencio dei testimoni. el silencio de los testigos. Una delle guardie aveva confessato Uno de los guardias había confesado, appena morto Gesù, apenas había muerto davvero Jesús, quest'uomo era figlio di Dio. dijo, de verdad este hombre era hijo de Dios. Poveretti non capiscono, no, Y estos pobres no entendían paura, lo que sucedía, tenían miedo. E sono andati dai sacerdoti, dai dottori Y fueron ante los sacerdotes y los doctores de la ley, y ellos han pagado. il silenzio. han pagado por el silencio. Cari fratelli e sorelle, non è una tangente. Esto, queridos hermanos y hermanas, no es una tangente, es corrupción, corruzione in stato puro. corrupción en estado puro. Se tu non confessi Gesù Cristo il Signore, Si tú no confiesas a Jesucristo como el Señor, sa perché? piensa en por qué. Dove c'è il sigillo del tuo sepolcro, ¿Dónde está el sello de tu sepulcro? dove c'è la corruzione. ¿Dónde está la corrupción? È vero che tanta gente non confessa Gesù perché non lo conosce. Es verdad que tanta gente no confiesa a Jesús porque no lo conoce, porque nosotros no lo hemos anunciado con coherencia. Y esto es culpa nuestra. Ma quando davanti alle evidenze Pero cuando estamos delante de la evidencia, si prende questa strada, se toma este camino. strada del diavolo, la strada Es della el camino del diablo, es el camino de la corrupción. Stai zitto. Si se paga, estás callado. Anche oggi davanti alla prossima, speriamo che sia presto, También prossima nosotros, fine ante la di questa próxima, pandemia, c'è la el próximo stessa final de esta pandemia, la nostra scommessa sarà per estamos delante de este camino. O apostamos por la vida, por la resurrección de los pueblos, o sarà per il Dio denaro, o será por el Dios sepolcro, dinero, regresar al della sepulcro, fame, della schiavitù, del hambre, de la delle esclavitud, guerre, de las guerras, delle fabbriche delle armi, de la fabricación bambini de senza armas, educazione. de niños sin educación. Lì c'è il sepolcro. Ahí está el sepulcro. Signore, sia nella nostra vita personale, sia El Señor, que sea en nuestra vida nella nostra personal sociale, y en sempre nuestra c'è vida da social, scegliere siempre el camino a elegir che orizzonte è aperto sempre. un anuncio que abre Porta a horizontes, scegliere il bene della gente, que nos lleve a escoger el bien de la gente mai cadere y nel jamás sepolcro caer en del el Dio sepulcro del Dios dinero. Con esta invitación de no caer jamás en el sepulcro del Dios dinero y seguros de saber que Cristo ha resucitado, presentamos el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli con bontà, Signore, i doni Recibe con bondad, Señor, los dones de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. per Cristo nostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta il nostro En dovere, verdad es fonte justo di y necesario, salvezza, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, E lui, il vero agnello, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. per questo mistero nella Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. offrendosi liberamente alla Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e Así, resurrezione Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. E tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. di noi tutti abbi misericordia. Donaci Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los ángeles, a los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, alla fede della tua Chiesa. sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Papa Francisco ahora está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, y la antífona a la comunión que la liturgia presenta en este lunes de la octava de Pascua dice así: Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. Está haciendo sufrir al mundo. Entre las muchas preguntas que nos hacemos, también puede haberlas sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Cuándo va tutto storto? ¿Dónde está cuando todo sale mal? Perché non ci risolve in fretta i problemi? ¿Por qué no resuelve nuestros problemas rápidamente? Sono domande che noi facciamo su Dio. Son preguntas que nos hacemos sobre Dios. Ci aiuta il racconto della passione di Gesù che ci El acompagna relato in de la questi pasión de giorni Jesús santi. que nos acompaña en estos Anche días lì, santos infatti, nos es de si ayuda. addensano tanti interrogativi. Incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes La se hacen gente, más dopo aver densos. accolto Gesù El pueblo, después de haber acogido a Gerusalemme, Jesús triunfalmente en si Jerusalén, domandava se avrebbe finalmente se preguntaba liberato il si popolo finalmente habría dai suoi liberado al nemici. pueblo de sus enemigos. Si aspettavano loro un Messia potente, Esperaban un triunfante, poderoso y con la triunfante spada. Mesías con la espada. Invece ne arriva uno mite, En umile su di lugar cuore, llega uno manso y humilde de che chiama alla corazón, conversione que e alla llama a la misericordia. conversión y a la misericordia. Ed è proprio la folla che Y prima es l'aveva precisamente la suonato multitud que antes lo había gridare, alabado la que grita, sia crocifisso. que sea crucificado. Quelli che lo seguivano confusi e Los que lo spaventati seguían confundidos y abandonarono. asustados lo abandonan. Pensavano, se la Pensaban, sorte di Gesù è questa, si este es el destino il de Messia Jesús, non è lui, el Mesías no es perché él, Dio è forte, porque Dio è Dios es invincibile. fuerte e invencible. Ma se andiamo avanti a leggere il racconto della passione, Pero si seguimos adelante y troviamo leemos un la fatto historia de la sorprendente. pasión, encontramos un hecho Quando sorprendente. Gesù muore, il centurione romano, Cuando non Jesús era muere, el credente, centurión non era credente, era romano, un pagano, que lo había visto sufrir en la lo aveva cruz, visto soffrire in croce, che lo aveva sentito perdonare tutti, que lo había che oído aveva perdonar a toccato con todos, mano il suo amore que había senza tocado su misura, amor sin medida, confessa, dice, davvero quest'uomo era figlio di Dio. verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice proprio il contrario degli altri. Dice lo contrario Dice de che los lì otros. c'è Dio, Dice que realmente ahí che está Dio Dios, davvero. que es Dios de verdad. Possiamo chiederci oggi Preguntémonos hoy, qual è il volto vero di Dio. ¿cuál es el verdadero rostro de Di Dios? solito noi proiettiamo in Normalmente Lui proyectamos en siamo, Él lo que alla somos, massima potenza, a la máxima potencia, il nostro successo, nuestro éxito, il nostro senso di giustizia nuestro sentido de la justicia e anche il nostro sdegno. e incluso nuestro desdén. Però il Vangelo ci dice che Pero el Dio Evangelio nos non è dice così, que Dios no es así, è diverso es e diferente non potevamo conoscerlo y no con le podríamos nostre forze. conocerlo con nuestras Per propias questo si è fuerzas. fatto vicino. Por eso se acercó a Ci è venuto nosotros. incontro e proprio Vino Pasqua a nuestro si è encuentro y rivelato precisamente en la completamente. Pascua se reveló completamente. E dove si è rivelato completamente? ¿Y dónde se reveló Sulla completamente? croce. En la cruz. Lì impariamo i Ahí tratti del aprendemos volto los di rasgos del rostro de Dios. Dio.
Non dimentichiamo, No fratelli e olvidemos, sorelle, hermanos y hermanas, che la croce que la cruz è la cattedra di Dio. es la cátedra de Dios. Ci farà bene Nos hará bien stare a guardare il crocifisso a mirar in silenzio el crucifijo en e silencio vedere chi è il nostro Signore. y ver quién es nuestro Señor. È colui che non punta il dito contro qualcuno, Es aquel que no señala a nadie, contro coloro che lo stanno crucificando, ni tampoco con ma aquellos que lo están spalancate le braccia crucificando, a tutti, sino que che non abre ci los brazos scaccia a con la sua todos. gloria, el que ma no si nos lascia aplasta spogliare con per su noi, gloria, sino que se che deja non ci ama a desnudar parole, por nosotros. ma ci dà la vita El que in no nos ama silenzio, con palabras, sino non que ci nos da la vida en costringe, silencio. ma ci libera, El che que no non nos ci tratta da obliga, estranei, sino ma que prende nos su di libera. sé El il que no nos nostro trata male, como a extraños, prende sino que su di toma sé sobre i sí nostri peccati. nuestro mal, nuestros pecados. E questo per liberarci dai Y esto, pregiudizi su para liberarnos de Dio, los prejuicios sobre Dios, guardiamo il crocifisso veamos al crucifijo, e al poi crucificado, apriamo il Vangelo. y luego abrimos el Evangelio. Questi giorni En estos días, tutti in quarantena, todos a en casa, cuarentena, en chiusi, casa, encerrados, mettiamo queste due cose in mano. pongámonos con Crucifisso, dos cosas en la mano. guardiamo, Miremos al e apriamo crucifijo il Vangelo. y abrimos el Evangelio. Questa sarà per noi, Esta será para nosotros come diciamo così, una grande liturgia domestica, como perché non una possiamo gran andare in chiesa in liturgia questi giorni. doméstica, porque no podemos ir a la Crucifisso iglesia. e Vangelo. Veamos al crucifijo y tengamos el Nel Evangelio en la Vangelo mano. leggiamo che En el quando Evangelio la gente leemos va da Gesù que per cuando la farlo gente re, va a Jesús para ad hacerlo esempio, rey, dopo la por ejemplo, moltiplicazione después de dei la pani, multiplicación de los egli panes, se ne va. Él se va. E quando i diavoli Y vogliono cuando los rivelare demonios la quieren sua revelar majestà su divina, divina majestad, egli li mette a tacere. los silencia. Perché? ¿Por qué? Perché Gesù non vuole essere frainteso. Porque Jesús no quiere que Non se lo vuole che la gente malinterprete. confonda No il Dio quiere que la vero gente che è confunda amore umile, al verdadero Dios, que con es un el Dio amor falso, humilde, con un Dios Dio falso, mondano, un Dios che dà mundano spettacolo que da un e si espectáculo impone con la y se forza. impone por la fuerza. Non è un idolo. No es un ídolo, Dio che si è fatto uomo es come Dios ognuno que di se noi, hizo hombre e si como con esprime cada uno de come nosotros uomo, ma con y la se forza della sua expresa divinità. como hombre pero con la fuerza de su Invece, divinidad. quando nel Vangelo En viene cambio, cuando en el proclamata Evangelio se solennemente proclama solemnemente l'identità di Gesù, la cosa identidad de succede? Jesús, ¿qué pasa? Quando il centurione Cuando el dice davvero centurión era figlio dice di Dio, verdaderamente era el Hijo de Dios, viene detto lì, appena ha se dato la dice vita allí sulla croce, tan pronto como dio su vida en la perché non cruz, ci si può porque più ya no sbagliare, se puede si equivocar. vede Dio Se ve che è que Dios es onnipotente omnipotente en el amor e non in altro modo. y no de otra manera. E la sua natura En su è fatto naturaleza, così. así es como está hecho. Egli è amore. Él es amor, es el amor. Tu potresti oiettare. Podrías Che me objetar, ne faccio con ¿y un Dio qué hago così yo de un Dios tan débil? debole? Che amore. Es amor. Preferirei un Dio forte. Preferiría un potente. Dios fuerte y poderoso, Ma sai, Pero il sabes, il potere di questo mondo pero el passa, poderoso de este mundo pasa, mentre l'amore resta. mientras que el amor permanece. Solo l'amore custodisce la vita che Solo el abbiamo, amor custodia la vida que perché tenemos, abbraccia le nostre porque abraza fragilità nuestras e le fragilidades trasforma. y las transforma. L'amore di Dio Es el che a amor de Pasqua ha Dios guarito que en il la nostro Pascua ha peccato sanado col nuestro suo perdono, pecado con su che ha perdón, fatto della morte que un hizo de la passaggio muerte di un vita, pasaje de che ha vida, cambiato la nostra que paura cambió in nuestro fiducia, miedo en confianza, la nostra angoscia nuestra in speranza. angustia en esperanza. La Pasqua ci dice che Dio La Pascua può nos dice volgere que Dios tutto in bene, puede convertir todo che en con Lui bien, possiamo que davvero con Él podemos confidare confiar che tutto andrà verdaderamente bene. en que todo E questa estará non è bien. una illusione, Y no es una ilusión, perché la morte e la resurrezione porque di la muerte y la Gesù resurrección non è de un'illusione, Jesús no es una è stata ilusión, una verità. es una verdad. Ecco perché il mattino di Pasqua Por eso, ci en la viene mañana de detto, Pascua se nos dice, non abbiate paura. no tengan miedo. E le angoscianti Y las domande sul angustiosas male preguntas non sobre el mal vaniscono di no se colpo, desvanecen de ma repente, trovano nel sino que risorto encuentran en el il resucitado fondamento solido la base che ci sólida permette que nos di non permite naufragare. no naufragar. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas,
Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. La hizo una historia de salvación. Ofreciendo su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto del crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias acercándonos a Él, aceptando la salvación que nos ofrece. Hermanos y hermanas, abramos todo el corazón a Él en la oración. Estos días, esta semana, con el crucifijo y el Evangelio. No lo olviden. El crucifijo y el Evangelio. Esa es la liturgia doméstica. Abramos todo el corazón a Él en la oración. Dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Nunca. Y con este pensamiento les deseo una santa semana y una santa Pascua. Era la catequesis del Santo Padre, donde nos recuerda que no estamos solos, que somos amados por el Señor. Que en este momento, con el crucifijo, mirando al crucifijo y abriendo el Evangelio, recemos y abramos nuestro corazón a Jesús. A continuación, los saludos de los distintos grupos en cada idioma. Los fieles de la lengua francesa, dice el monitor, que siguen a través de los medios de comunicación, manifiestan sus sentimientos filiales de afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos y enfermos y a cuantos sufren. Frères et sœurs, durant ces semaines d'appréhension pour la pandémie qui cause tant de souffrance dans le monde, beaucoup s'interrogent sur la présence. Es el resumen de la catequesis del Santo Padre en francés, donde el pontífice nos pregunta cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dice, proyectamos en Él lo que somos a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente y no podríamos conocerlos con nuestras propias fuerzas. Por eso se acercó a nosotros y vino a nuestro encuentro. Dieu s'est complètement révélé sur la croix à Pâques. Ainsi, la croix est la cathèdre de Dieu. Il nous faut donc regarder en silence le crucifié et découvrir qui est notre Seigneur. La cruz, dijo el Papa, es la cátedra de Dios. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se va y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, lo silencia, porque Jesús no quiere que se lo malinterprete, no quiere que la gente confunda al verdadero Dios, que es el amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo, no es un ídolo. Les interrogations angoissantes sur le mal. A continuación, dentro de unos instantes, el Santo Padre se dirigirá a los fieles de lengua francesa para darles su saludo. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones.
Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, Jesús ha transformado la historia del mal en una historia de salvación. Desde el corazón abierto del crucifijo, el amor de Dios nos alcanza en estos momentos de angustia, dificultad y sufrimiento. Que en esta Semana Santa, en medio de los dramas y las pruebas que vivimos, que nuestros corazones sean fuertemente unidos a Cristo, muerto y resucitado. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire, Eran frères et las sœurs, palabras del Santo Padre en Jésus a changé italiano. l'histoire marquée par le mal en une histoire de salut. Avec son cœur ouvert de crucifié, il nous rejoint dans ce moment d'angoisse, de difficulté et de souffrance. En cette semaine sainte, qu'au milieu des drames et des épreuves que nous vivons, nos cœurs s'établissent fermement dans le Christ mort et ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Después del resumen en francés viene ahora el resumen Most Holy Father, en the inglés. English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect. Recordemos que en su catequesis el Santo Padre recordó que en esta semana de aprehensión por la pandemia que están haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos también pueden haberlas sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Dónde está cuando todo sale mal? ¿Por qué no resuelve Dios nuestros problemas rápidamente? El Papa habla del relato de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos y que nos es de ayuda. Porque incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes se hacen más densos. El pueblo, después de haber acogido a Jesús triunfalmente en Jerusalén, se preguntaba si finalmente habría liberado al pueblo de sus enemigos. Esperaban un poderoso y triunfante Mesías con la espada. En su lugar llega uno manso y humilde de corazón que llama a la conversión y a la misericordia. Y es precisamente la multitud que antes lo había alabado la que le grita que sea crucificado. Los que lo seguían confundidos y asustados lo abandonan. Pensaban que si este es el destino de Jesús, el Mesías, no es Él, porque Dios es fuerte e invencible. Pero si seguimos adelante y leemos la historia de la pasión, dijo el Papa, encontramos un hecho sorprendente. Cuando Jesús muere, el centurión romano que lo había visto sufrir en la cruz, que lo había oído perdonar a todos, que había tocado su amor sin medida, dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice lo contrario de los otros. Dice que realmente ahí está Dios. Dear brothers and sisters, let us draw courage from our crucified and risen Lord, who embraces our fragility, heals our sins, and draws us close to Him, transforming our doubts into faith and our fears into A hope. continuación, el Papa dará su saludo a los fieles de lengua inglesa. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación. Les deseo a todos que esta Semana Santa les lleve a celebrar la resurrección del Señor Jesús con corazón purificado y renovado por la gracia del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. I greet the English-speaking faithful joining us through the Se media. traduce el saludo del Papa en estos momentos en inglés. Después del inglés vendrá el resumen de la catequesis del pontífice en alemán. Una catequesis en la cual el pontífice nos recuerda cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dijo el Papa, proyectamos en Él lo que somos, a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente, y no podríamos conocerlo con nuestras propias fuerzas, y que por eso se acercó a nosotros, vino a nuestro encuentro, y precisamente en la Pascua se reveló completamente. En la cruz, ahí está Jesús. Ahí aprendemos los rasgos del rostro de Dios. La cruz es la cátedra de Dios. Nos hará bien, dijo el Papa, mirar el crucificado en silencio y ver quién es nuestro Señor, el que nos señala.
el que no señala a nadie con el dedo, sino que abre los brazos a todos, el que no nos aplasta con su gloria, sino que se deja desnudar por nosotros, el que no nos ama con palabras, sino que nos da la vida en silencio, el que no nos obliga, sino que nos libera, el que no nos trata como extraños, sino que toma sobre sí nuestro mal, nuestros pecados, para liberarnos de los prejuicios sobre Dios. El Papa nos pidió que en esta Semana Santa veamos al crucificado, a la cruz, y abramos el Evangelio. Y en el Evangelio, dijo el Papa, leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, los silencia, porque Jesús no quiere que se le confunda con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo y se impone por la fuerza. No quieren que se le malinterprete. En cambio, cuando en el Evangelio se proclama solemnemente la identidad de Jesús, cuando el centurión dice verdaderamente era el Hijo de Dios, se dice ahí tan pronto como dio su vida en la cruz, porque ya no se puede equivocar, porque se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. Es su naturaleza, así es como está hecho. Él es el amor. Wollte Jesus nicht, dass die Menschen den wahren Gott, der demütige Liebe ist, mit falschen Vorstellungen verwechseln. Am Kreuz erkennen wir, Gott ist allmächtig in der Liebe. Alle Macht der Welt vergeht, doch die Liebe bleibt. Die Botschaft von Ostern ist, dass Gott alles zum Guten wenden kann. A continuación, el saludo del Papa en alemán. Saludo con afecto los hermanos y hermanas de lengua alemana. Aunque angustiados por dudas y preocupaciones, podemos tener confianza. El Señor, a través de la muerte y resurrección, ha cambiado la historia en una historia de salvación, a pesar de todo el mal. No estamos solos nunca, sino siempre amados por Dios. Les deseo una santa Pascua. A continuación, traducen los saludos en alemán y seguirá el resumen de la catequesis del pontífice en español, seguido de sus saludos a todos los fieles de lengua española que nos están siguiendo en estos momentos a través de los medios de comunicación. Nie sind wir allein, sondern stets von Gott geliebt. Ich wünsche euch gesegnete österliche Tage. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro, se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente.
A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia. Que Dios los bendiga. A continuación, el resumen de la catequesis del Santo Padre en portugués. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão. En su resumen en español dijo justamente que en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando al mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Y ante las preguntas que afligen a nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor, como se lo imaginaban sus seguidores, que confundidos y asustados lo abandonaron. Cuando Jesús muere, es el centurión romano, dijo el Papa, que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz y de su perdón y de su amor infinito, quien declara que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús. Contemplando a Jesús en la cruz vemos el rostro de Dios que se revela como es. Omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. En sus saludos el Papa hizo recordarnos a todos los fieles de lengua española que en estos días santos en que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, que pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia, dijo el Papa. Queridos hermanos de lengua portuguesa, les saludo de corazón deseándoles un triduo pascual verdaderamente santo, que les ayude a vivir la Pascua llena de alegría, consuelo y sobre todo de esperanza, ciertos que la resurrección de Cristo es también nuestra victoria. Buena Pascua. Feliz Pascua. Queridos fiéis de língua portuguesa, de coração vos saúdo, desejando-vos um tríduo pascal verdadeiramente santo, que vos ajude a viver a Páscoa cheios de alegria, consolação e, sobretudo, esperança, certos de que a ressurreição de Cristo é também a nossa vitória. Boa Páscoa. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل. Es el momento del resumen del pontífice en árabe. Recordemos que en estos tiempos de gran preocupación por la pandemia,
las personas mayores son las que están sufriendo en la soledad. El coronavirus las está matando aún más. Según la ciencia, se nos dice que el motivo por el cual tantas personas mayores mueren es porque ya son más frágiles y que el virus tiene un porcentaje de mortandad más elevado en las personas que tienen una o más patologías previas. En muchos casos, la patología existente es la soledad. Remediar la situación de abandono, por lo tanto, en estas actuales circunstancias podría significar salvar vidas humanas. Así lo recuerda el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. No es casualidad que estamos presenciando la muerte en proporciones y formas terribles, dijo, de tantas personas que viven fuera de sus casas y apartados de su núcleo familiar, en condiciones de soledad en verdad desgastantes y deprimentes. Es importante que hagamos todo lo que sea posible para remediar esta situación de abandono, que en las circunstancias actuales podría significar salvar vidas humanas. بل ترك نفسه يعرى من أجلنا لم يحبنا بالكلام بل بذل حياته بصمت من أجلنا لم يكرهنا على شيء بل حررنا من خطايانا هذا هو الله الله محبة ومحبته تحرس حياتنا وتشفينا من خطايانا وهي التي جعلت الموت انتقالا إلى حياة وبدلت خوفنا بالثقة والطمأنينة وفي الشدة منحتنا الرجاء الله محبة وهو يهتم بنا في كل لحظة وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا تشجعوا غير يسوع مجرى التاريخ وجعله بالرغم من كل الشرور التي فيه تاريخ خلاص وهو قريب منا لنفتح له بالصلاة قلبنا لنترك نظراته تستقر علينا عندها ندرك أننا لسنا وحدنا لأن الله يحبنا ولا يتخلى عنا ولا ينسانا أبدا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. A continuación, los saludos del Papa en árabe. Saluda a los fieles de lengua árabe. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo momentos en que puede parecer que Dios esté lejano de nosotros, pero Él existe. Es la misma creación que continúa, el amor omnipotente que continúa. Es Dios amoroso. Es el mismo que no solo está cercano a nosotros, sino en nosotros. Por tanto, depositemos en Él nuestras preocupaciones y nuestros miedos, para que el creyente que es confiado incluso en la angustia y confía que con Dios todo se resolverá, no tengan miedo. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية أيها الإخوة والأخوات. Después de los saludos en árabe, vendrá el resumen de la catequesis del Santo Padre en polaco. الخلق نفسه مستمر حبه تعالى نفسه مستمر الله المحب دائما هو ليس فقط قريبا منا بل هو فينا لذلك لنلقي عليه همنا وخوفنا لأن المؤمن مطمئن حتى في الشدة ويثق أن كل شيء مع الله سيتحول إلى خيرنا لا تخافوا ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. A continuación, en polaco, el pontífice en su catequesis nos dice que podríamos objetar: ¿qué hago yo de un Dios tan débil? Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero el poderoso de este mundo pasa mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Por eso en la mañana de Pascua se nos dice: no tengan miedo.
Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. Al ofrecer su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto al crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias, dijo el Papa, acercándonos a Él, a Dios, aceptando la salvación que nos ofrece. El Papa nos pide que abramos todo el corazón a Él en la oración, que dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Que esta Semana Santa miremos al crucificado con el Evangelio en mano, porque la cruz es la cátedra de Dios. Jedynie miłość strzeże życia, które mamy, ponieważ obejmuje nasze słabości i je przemienia. Jest to miłość Boga, który w wydarzeniu paschalnym uzdrowił nasz grzech swoim przebaczeniem, który uczynił ze śmierci Estamos transmitiendo la audiencia general del Pontífice desde la Biblioteca Apostólica en este tiempo de cuarentena para combatir el COVID-19. Desde la biblioteca donde el Pontífice también ha rezado el rezo mariano del Ángelus. Dlatego w poranek wielkanocny słyszymy: nie lękajcie się. El triduo pascual será vivido de una manera inusual, sin fieles congregados en la plaza de San Pedro o en la Basílica Vaticana como otros años. Że jesteśmy miłowani, bo Pan nas nie opuszcza i nigdy o nas nie zapomina. Queridos hermanos y hermanas, mientras nos acercamos al Santo Triduo Pascual, pidamos al Señor que abra nuestros corazones y nos introduzca en el misterio de su amor, que se nos ha demostrado muriendo en la cruz, para liberarnos del poder del mal y de la muerte, y para introducirnos en la vida nueva. En estos días, a causa de la epidemia, están atemorizados, llenos de preocupaciones hacia los vuestros queridos. Confiemos en Cristo, el Señor de la vida. Que su bendición los acompañe siempre y sea fuente de paz y de esperanza. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy bracia y siostry, Es ahora la traducción del saludo del Papa a todos los fieles de lengua polaca, en donde el pontífice les pide que no tengan miedo, que confíen en Cristo, que le entreguen a Él sus dudas, sus temores, sobre todo en estos tiempos de pandemia. W tych dniach, w których z powodu epidemii jesteśmy zalęknieni, pełni troski o naszych bliskich, zawierzmy siebie Chrystusowi, który jest Panem życia. Jego błogosławieństwo niech wam stale towarzyszy i niech będzie źródłem pokoju i nadziei. A continuación vienen los saludos en italiano. Los fieles de lengua italiana que siguen a través de los medios de comunicación le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final del encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, ancianos y a los que sufren. Saluto cordialmente i fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente